Pues nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tarde con Fran Mix. Nada, primero que nada dar las gracias a Traficantes de Sueños por permitirnos estar acá hoy y poder compartir todo lo que nos va a traer con nosotros el compañero Fran. Gracias también a la editorial Imperdible por todo el trabajo que está haciendo de sacar adelante las obras completas de Bakunin en castellano, la labor que está haciendo de traducción en Fran Mix. Comentaros así un poco en secreto que tenemos el tomo 1 y 2 para que en vuestra disposición, pero el 3 ya se está maquetando y yo ya sé que Fran está trabajando en el 4. Así que tenemos Bakunin para rato. Bien. Decía Walter Benjamin, ¿no? Lo comentábamos ayer en su obra póstuma sobre la cuestión, sobre el concepto de historia. Cito, dice: el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer. Para mí, Fran, sin duda, es activista antes que un historiador convencido, y es un historiador convencido que evidentemente lo hace activista. Él se ha ganado la vida como maestro, como profesor de castellano en un liceo francés, y ha dedicado toda su vida, y aún sigue dedicando todo su esfuerzo al estudio y la escritura. Obviamente, para los que lo conocéis, ¿sí?, sabéis de sobra que tiene una ingente cantidad, pero ingente cantidad, de escritos, tanto de artículos como de libros publicados, tanto en castellano como francés, y también se ha dedicado a traducir textos del italiano y del castellano al francés. Para mí personalmente, si hay algo que le caracteriza y me gusta verdaderamente, es, o por lo menos lo intuyo porque, como digo, tiene una obra inmensa, entonces yo no me la he leído toda, pero hasta donde ha alcanzado, lo que yo puedo intuir de Fran es que es un verdadero, como historiador convencido, no peca de romanticismo, sino que él busca el conflicto, no huye del conflicto, lo estudia, lo analiza y lo comparte con nosotras, porque para mí yo creo que él sabe que en el conflicto, en las contradicciones y en las diferencias es donde se halla el aprendizaje para nuestro presente. No hay nada tan importante en trabajos de historia que poder traer el pasado a nuestro presente. Y así lo muestran sus obras como Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria, Análisis y crítica, 1931-2005, editado en Madrid, de esta misma casa, Traficantes de Sueño, en 2006. Él pone el foco en las colectividades agrarias y en la toma de las fábricas, donde son los propios trabajadores en la base, que no en los comités centrales, los que, teniendo la lucidez y la fuerza necesaria gracias al aprendizaje que les da la formación anarcosindicalista, pueden concretar en el ámbito de lo económico el ideal de la emancipación. Todo ello en un escenario de terrible conflicto, obviamente lo conocemos de sobra. Igualmente, en su obra, a 100 años de la Revolución Rusa, de los soviets libres a la restauración del privilegio, editado en Buenos Aires por la editorial Libros de Anarres en 2017, él dice que desde los inicios de la fase de la Revolución Rusa se presentan las distintas corrientes del pensamiento socialista que se fueron forjando durante el siglo XIX, con toda la controversia que esto ha llevado entre la centralización o la descentralización, el fortalecimiento del Estado o su desarticulación, el poder revolucionario ejercido por una vanguardia dirigente o por las organizaciones populares de base. Para el futuro, nos dice Frank, ni la revolución de los soviets libres de 1917, ni la España revolucionaria de 1936 pudo resolver el problema de las alianzas contra los enemigos directos y armados. Es preciso aliarse con elementos muchas veces fluctuantes en busca de una supervivencia mucho antes que de una justicia social. Y finalmente me gustaría traer también su libro La Revolución de Kronstadt, 1921-2021, editado por Calumnia en 2021. Y él nos dice que los kronstadtianos, los marinos de aquella fortaleza, de una isla que protege a Petrogrado de los buques enemigos,
eran el símbolo sin duda de la revolución. Participaron en octubre de 1917 en la toma de poder por un gobierno que representara verdaderamente a los revolucionarios. Y se pregunta Frank, ¿cómo llegaron a dudar en 1921 de la dirección política de la revolución de los soviets? ¿Por qué no hubo diálogo entre los revolucionarios de Kronstadt y los leninistas? Los kronstadtianos, nos cuenta, no eran ni zaristas, ni derechistas, ni anarquistas, ni izquierdistas. Eran, como en 1917, partidarios de la revolución de los soviets libres. Celebrar el centenario de esta insurrección con una evocación basada en los documentos originales leninistas y kronstadtianos es el afán de Frank Minsk en este libro. También me gustaría traer a colación, porque creo que todos estos libros, mucho de su escritura es de muy fácil acceso, o sea que eso también es fundamental. Y la página web de la Fundación Besnard, ahí hay una ingente cantidad de conocimiento a la que podemos acceder, que además está en varios idiomas, y os invito a que si no la conocéis, pues la visitéis. Nada, simplemente para mí, bueno, aparte de ser un enorme placer estar acá, agradecer la enorme labor, la enorme pasión que le pone al trabajo y la persistencia por mantener a salvo a nuestros muertos. Es así. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la compañera, quizás su palabras demasiado calurosas. Voy a tratar de responder a, digamos, la curiosidad o el interés que ella ha despertado. Evidentemente quiero saludar, agradecer a esta casa que me editó un libro sobre la Revolución Española, la autogestión, en la España revolucionaria, que entre paréntesis empezó el 19 de julio de 1936 y terminó en marzo del 39. Y simplemente recordar de paso, puesto que estamos en Madrid, que a pocos kilómetros de aquí, en una colectividad, había en marzo de 1939, sobre el 27 o 28 de marzo, un compañero que pidió ingresar en la colectividad de la CNT, a pocos kilómetros de Madrid. Es decir, que el impacto de la autogestión seguía cuando en aquellos días todo estaba perdido para la República y, digamos, para la existencia del anarcosindicalismo. Parece que la autogestión fue algo muy profundo. No se limitó al 36, algunos meses de entusiasmo que después se perdieron gracias a la sabiduría, a la lucidez del gobierno republicano del Partido Comunista Español, que entre paréntesis, y después voy a llegar a Bakunin, evidentemente, la República pudo, teniendo ministros catalanes, ministros vascos, que como se sabe conocen el peso del dinero, pues pudieron firmar con la Unión Soviética la entrega de centenas de kilos de oro puro a cambio de armas que nadie iba a controlar. Y además, cuando alguien está construyendo una casa, evidentemente entrega como anticipo un tercio, cuando la casa está medio hecha, el segundo tercio, y al final la suma total. Hay que ser imbécil para entregar todo el dinero de un golpe, para recibir armas que nadie, ningún especialista ni militar español iba a controlar. Y eso con la lucidez republicana, con la gran inteligencia de ministros catalanes y también vascos. Entonces es un saludo a la democracia capitalista de paso
porque el gobierno republicano eran capitalistas de izquierda, progresistas. Y eso, que es la relación con Bakunin, es que es imposible evocar a Bakunin sin evocar a Carlos Marx. Hubo grandes, se puede decir, acuerdos entre ambos y también grandes diferencias. Desde, digamos, los años importantes de la historia del movimiento obrero del siglo XIX, o sea, entre 1866 hasta la muerte de Bakunin en 1876. Ahora bien, si se toma una biografía de Marx, la aparición, la confrontación con Bakunin no aparece, o si aparece, es con un tono de calumnia. Eso ya para mostrar la diferencia actual entre Marx y Bakunin. Sin embargo, para entender las diferencias o a las relaciones entre ambos, hay que ver que en los años, cuando se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, en 1864, hay una gran ilusión. Esta ilusión se basa en dos hechos históricos que todos conocemos. 1789, la Revolución Francesa, con la aparición del campesinado como actor revolucionario y también como aparición de ideas de emancipación social de todas las capas sociales explotadas. Eso es enorme, se va a transmitir esta onda, esta serie de olas de ideas, y al mismo tiempo la contradicción histórica fue Napoleón I quien impuso su dictadura personal en Francia y que impuso guerras imperialistas tanto en España como en Rusia, y a todos los países entre España y Rusia, y evidentemente fracasó al final, pero las ideas de emancipación quedaron muy curiosamente. Entonces eso es un hecho, y el segundo hecho que podía, digamos, mantener, justificar la ilusión, era 1848 o 1849, una serie de rebeliones en toda Europa, es decir, en Francia, en parte, pequeña parte, en Italia, en todas las pequeñas repúblicas de Alemania, que estaban muy divididas, en el imperio de Prusia, y todo esto hacía pensar en 1848-49 que había una sed, una gran, digamos, ansia de aplicar el socialismo. Entonces, esas dos fechas explican la gran importancia de la fundación de la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, y, por tanto, la idea de revolución anticapitalista muy cercana estaba muy viva en todos los socialistas, y en especial en la cabeza, la mente de Carlos Marx y también de Miguel Bakunin. Entonces, eso es un punto en que coinciden totalmente, y también coinciden en el hecho de que si en un punto geográfico de Europa estalla la revolución, esta revolución va a propagarse automáticamente entre los trabajadores de todos los países. Entonces también en esto coincidían Marx y Bakunin. La diferencia, y aquí empieza el problema, es saber en qué punto geográfico podía
estallar la primera revolución que iba a ser el umbral de una expansión a toda Europa, es decir, a todo el mundo, al planeta. Eso estaba claro tanto en la cabeza de Bakunin como de Marx, y entre paréntesis en Unión Soviética. En fin, en Rusia, cuando cayó el zarismo, la sed de socialismo que existía tanto entre leninistas como anarquistas era que toda Europa prendiera el fuego revolucionario y que se expandiera por todo el mundo. Eso era totalmente claro entre los militantes de base. Eso seguro. Bien. Y seguro porque está en sus periódicos rusos del 18, 19. Por tanto, ¿en qué consistió el desencuentro entre Bakunin y Marx? Es que para Marx el punto principal de la revolución iba a estar o en Inglaterra o en Alemania, y los otros países iban a seguir. Para Bakunin era evidente que la revolución iba a surgir en la Rusia zarista, porque había una serie de rebeliones campesinas locales, regionales, y que seguramente en un momento iban a unirse, y entonces la masa de 100 millones de campesinos iba a desbordarse, influir a todos los países de Europa. Entonces, a partir de esto, tenemos prácticamente una especie de guerra latente entre partidarios de Marx y partidarios de Bakunin. Entonces, para dar un ejemplo concreto, ya en 1847 el gran problema que se planteó era el problema de Polonia. Polonia, entre paréntesis, había desaparecido como país a fines del siglo XVIII. Es decir, que lo que era Polonia se dividió totalmente entre el imperio austríaco, Prusia y la Rusia zarista. En estos tres países había una provincia que se llamaba Polonia, pero no había ningún pasaporte polaco. Los polacos no existían como entidad política. Apareció Polonia de nuevo en 1918. Pero digamos que para simplificar, el año 1800 y 1918, en ningún mapa aparecía Polonia. Entonces, en 1847 había un fuerte movimiento, sobre todo en la parte polaca de Rusia, y entonces Bakunin dio su visión el 27 de noviembre y Marx dio su visión el 29 de noviembre. Pero, dadas las dificultades de comunicación de la época, ni uno ni otro sabía que uno iba a hablar, iba a intervenir, y tampoco Marx podía saber lo que había dicho Bakunin 2 días antes, ni tampoco Bakunin podía imaginar que Marx iba a hablar 2 días después y la postura que iba a presentar. Entonces, Bakunin participó como único representante ruso en un banquete polaco, evidentemente que reivindicaba la independencia de Polonia en la partida rusa, sobreentendido. Después atacamos a Austria y a Prusia para recuperar la integridad del terreno, el territorio polaco. Y entonces
lo que dijo Bakunin, dijo: yo soy el único ruso aquí, vengo a presentar mi solidaridad, y no solo mi solidaridad, sino decir que toda la inmigración rusa y todo el movimiento socialista latente, incipiente en Rusia, está tan explotado como ustedes, como vosotros, los polacos. Y dijo: tenemos el mismo enemigo y tenemos que estar unidos, polacos y rusos, para derrocar la dictadura zarista. Eso el 27 de noviembre. El 29 de noviembre, en Londres, puesto que a partir de 1847 hasta su muerte en 1883, Marx estuvo en Inglaterra, prácticamente no se movió de este país. También tenía problemas de salud. No quiero decir que no hubiera querido viajar, pero viajaba muy poco. Bien. Entonces, Marx hace evidentemente una intervención a favor de Polonia, en contra de la agresión rusa. Cuando estoy hablando así, se puede pensar que estoy haciendo una alusión a Ucrania y a Rusia de Putin. No, en absoluto. Es la situación de aquel entonces, que puede parecerse a la situación actual, pero nada que ver. Entonces Marx dice: bueno, a esta situación, evidentemente el socialismo está a favor de la independencia de Polonia, pero primero hay que hacer la revolución. ¿Y dónde habrá la revolución? Pues evidentemente en Inglaterra. Entonces dice, tiene la frase: a partir del momento en que la revolución está en Inglaterra, Polonia va a adquirir su independencia. O sea que se ve como Marx estaba apartando, rechazando todo el conflicto, toda la lucha polaca, porque para él lo que pasaba en Inglaterra era más importante. Y hay que decir, voy a hacer, digamos, el análisis que estoy haciendo es en parte muy personal y en parte a partir, digamos, de una visión de Bakunin sobre las ideas de Marx, que evidentemente voy a comentar de paso. El problema, digamos, de las nacionalidades y de la xenofobia es fundamental para comprender la oposición, que después va a tomar un aspecto teórico, ideológico, pero este aspecto nacionalista es muy fuerte. Marx, por ejemplo, escribió ya en 1849 frases como fue difícil para los checoslovacos, porque Marx escribía: los checos no tienen derecho a tener una existencia, porque primero no tuvieron una historia importante y segundo son una parte de Alemania, se tienen que integrar. Es decir, que los eslavos, no solo los checos, eran para Marx una especie de obstáculos, una serie de obstáculos en su visión de desarrollo muy importante en Alemania y en Inglaterra. Y, por ejemplo, una de las... estoy, digamos, preparando, como se ha dicho, y es totalmente exacto, el tomo 4 de Bakunin, que es el año 1000, son los 2 años 1870-1871, es decir, hasta la Comuna de París, incluida. Entonces, Marx tiene en abril de 1870, está hablando de un grupo ruso marxista. Y entonces dice: los rusos siempre son los rusos. Dice: los nuestros, aludiendo al grupo
ruso, están hablando, algunos dicen cosas interesantes, pero ¿puede haber un ruso inteligente? Es decir, incluso de cara a sus propios partidarios, Marx tenía una visión, digamos, totalmente xenófoba. Y cuando habla de Bakunin, está en el tomo primero, dice ¿qué fue la aportación de Bakunin? Fue presentar las ideas de Proudhon, prácticamente punto de negación, ideas grotescas, y las ideas de Stirner, el lenguaje del Cáucaso o de los tátaros. Es decir, que en lugar de decir ruso, dice tátaro, o sea, los bárbaros, los que no tienen cultura. O sea, el ruso es una lengua sin ninguna importancia. Y por eso empecé, la publicación de las obras completas, empecé por el texto que está aquí, Estatismo y Anarquía, porque Carlos Marx hizo una crítica de este libro, que es el único libro en ruso escrito por Bakunin en 1873. Y entonces es interesante porque en aquella época, sobre todo a partir de 1874, Marx era capaz de leer un libro en ruso y de entenderlo bien, de tomar citas en ruso y comentarlas, y un comentario discutible, pero comentario que demuestra que había comprendido perfectamente la intención del párrafo que citaba. Es interesante porque 3 años antes Marx no dominaba el ruso, tenía a un consejero que le manipulaba textos de Bakunin y Marx firmaba como siendo suya la interpretación de su traductor. Y por eso, en este tomo primero, hay los apuntes de Marx sobre este libro y los comentarios que hago de cada apunte de Marx, y también hay la anticipación que hace Bakunin del estado de trabajadores que va a organizar la futura sociedad socialista, que será un estado en que habrá ministros que fueron trabajadores, pero en cuanto estén en el poder se olvidarán de su condición de trabajadores y se comportarán exactamente como ministros burgueses en contra de los trabajadores. Es decir, que tenemos una anticipación de lo que fue la Unión Soviética y al mismo tiempo tenemos los comentarios de Marx sobre esta visión. Y entonces Marx tiene un comentario muy bueno sobre esta frase diciendo, pues son fantasías de Bakunin. Un trabajador jefe no puede tener este comportamiento. La prueba es que en una cooperativa los que dirigen la cooperativa son obreros y se comportan como obreros. Y el comentario que yo puse es que cuando se conoce la vida de las cooperativas tal como cómo se comporta la mayoría de los dirigentes, son amos de una empresa y no hay ningún control sobre ellos y tampoco hay una rotación. Entonces, eso muestra la incapacidad que podía tener Marx de la visión de una organización cooperativa obrera y de cómo podía comportarse un obrero que tuviera el poder. Entonces, y además, evidentemente, empezar por un libro
de Bakunin, publicado en 1873, era una manera de celebrar los 100 años, el libro se publicó en 2018, pero era una manera de celebrar los 100 años del marxismo-leninismo. Entonces dejo de lado si el marxismo-leninismo tiene una relación con Marx o no. Evidentemente los leninistas dicen que sí, pero sí es verdad, y por eso publiqué un libro en 2017 para saludar la Revolución Rusa, porque no son capaces de explicar de un modo marxista-leninista el colapso de la URSS. Bien, eso de paso. Por tanto, para volver a este libro, hay la continuación que en el tomo segundo tomo la incapacidad de Marx de comprender el ruso y de adoptar una versión que le dio su traductor y consejero que se llamaba Utin, y entonces digo Carlos Marx, autor de una caricatura de Carlos Marx. Entonces, para que nadie se sienta ofendido, en el tomo 3, que se va a publicar en abril de este año, hay una parte que se llama Miguel Bakunin, autor de una caricatura de Miguel Bakunin. ¿En qué consiste la caricatura? Vemos que Marx tenía una xenofobia fuerte contra los eslavos, y de paso otros, italianos, pero apreciaba los turcos, eso sí. Pero por una razón que no comprendo, por un desconocimiento de Rusia, Bakunin empezó muy rápidamente a encontrar una relación entre el hecho de que Marx era de origen judío, pero de judío, el padre de Marx era un funcionario de Prusia, y el abuelo paterno de Marx era religioso, pero el padre de Marx era un judío, digamos, de educación, pero no tenía relación con la religión judía. Entre paréntesis, es un paréntesis que tiene su interés. Para un antisemita no hay ninguna diferencia entre un judío que va a la sinagoga, un judío que no va a la sinagoga, son elementos. Entonces, para la extrema derecha son bolcheviques que se debe exterminar, y la prueba es que muchos dirigentes alrededor de Lenin eran judíos, y también que en los países supuestamente de socialismo real, Hungría, Polonia, etc., había muchos judíos en el Comité Central. Entonces, para la derecha, los judíos son bolcheviques, y ¿quién es judío? Entonces, todos los que tienen un apellido Einstein, Enberg, Goldberg, Goldstein, eso está claro. Ahora, para la extrema izquierda y para Bakunin, el judío es forzosamente un elemento que está relacionado con la banca. Hay un número enorme en la banca de directores, organizadores que son y eran judíos. Por tanto, Marx, teniendo este origen, va a tener también una visión, digamos, bancaria, una organización piramidal
con jefes, y todos los partidarios de Marx, lamentablemente había muchos judíos. Entonces, Bakunin hizo una especie de mezcla de todo esto, dejando totalmente de lado los que eran religiosos o no, y escribió un texto totalmente histérico, que cito evidentemente, diciendo que, se lo cito a él, un judío que se diga judío de religión, que hubiera adoptado el catolicismo, que se diga anarquista, no que se diga anarquista, que se diga masón o socialista, siempre queda un judío. Es decir, es una especie de señal que no se puede borrar, imborrable, y que por tanto Marx y sus partidarios judíos son antisocialistas. Es decir, una caricatura. Porque el pobre Bakunin tuvo ya en su vida un partidario ruso, Goldberg, y Goldberg es evidentemente un judío totalmente judío, y entre paréntesis, eso no impidió que el número de anarquistas judíos fue enorme. Un ejemplo, las memorias de Makhno. Makhno siempre se consideró como un revolucionario ruso que estaba en Ucrania. Makhno nunca escribió nada en Ucrania. Eso lo digo porque leo el ruso, lo que es totalmente de rebote, pero es así. Y entonces para Makhno, cuando escribe sus memorias, están dedicadas a Gorelik, que es un judío que estaba en su pueblo, Gulaipole, y es interesante porque este Gorelik fue denunciado como anarquista por los rabinos del pueblo, que habían hecho un acuerdo con la derecha ucraniana, y por tanto los judíos que iban a la sinagoga en Gulaipole dejaron a que este Gorelik, que era un horrible judío que no iba a la sinagoga, que estaba con Makhno, y entonces escribe Makhno, le escupieron en la cara y le cortaron la cabeza. Sí, en fin, le degollaron. O sea, para explicar que el antisemitismo es muy complejo, porque en este caso los judíos del pueblo estaban totalmente de acuerdo. Por tanto, eso demuestra que son las ideas políticas que son más importantes que los orígenes étnicos o religiosos. Eso de paso. Y también, para abandonar los judíos como última cosa, se habla, y es exacto para la cifra matemática, que hubo 6 millones de judíos, gitanos y comisarios políticos soviéticos que fueron liquidados, gaseados por los nazis. Sí, pero al mismo tiempo nadie tenía un pasaporte judío en los años 39, 44, 45. Había polacos, había húngaros, había checoslovacos que tenían una religión diferente, que podía ser judía, podían ser socialistas o podían ser lo que sea, pero les imponían, además para los nazis, eran judíos o considerados como judíos. Es decir, como se dice, cualquier hijo de vecino que era antipático, se le ponía la etiqueta judío y directamente a la cámara de gas. Es decir, que cuando se dice judío, es una manera de considerar que los 2 o 3 millones de judíos polacos que desaparecieron en cámara de gas no eran polacos, eran judíos.
O sea, 6 millones de judíos es una manera de eliminar su condición de francés, de italiano, de griego, entre paréntesis, casi todos los griegos de Salónica, que eran de lengua española, eran judíos sefarditas, fueron liquidados, pero eran griegos, y eran, digamos, ciudadanos de la ciudad de Salónica desde hacía casi siglos. Por tanto, eso para dejar de lado los judíos y de lado todo lo que nos aleja de Bakunin y Marx. Pero esta oposición fue trágica, trágica también en el sentido en que uno y otro se podían apreciar. Por ejemplo, Marx, cuando hace una evocación de 1848-49, los movimientos que hubo socialistas, escribe, porque escribía muy bien en inglés, entonces escribe para un periódico de Nueva York y dice que en Dresde los obreros lucharon y encontraron a un jefe capaz y con sangre fría, el refugiado ruso Miguel Bakunin. O sea, una apreciación cuando, evidentemente, en 1849 es cuando Marx escribe, sabe que tiene una diferencia fundamental con Bakunin, por tanto, entre su visión de la revolución futura entre los esclavos y para Marx, entre los ingleses o los alemanes. Y también lo que hay que saber es que Marx tuvo sus ideas muy concentradas, muy claras, muy bien, digamos, presentadas a partir de 1848. Si se quiere, se podría decir a partir de 1847 hasta su muerte. Bakunin, en cambio, tuvo ideas cuando era joven, era místico cristiano, de la religión ortodoxa, evidentemente, y hacia prácticamente nacieron ambos en 1814 para Bakunin, 1818 para Marx. O sea, eran más o menos de la misma edad. Pero Bakunin adoptó las ideas anarquistas a partir, por eso el tomo 2 que preparé, se dice realmente, Bakunin realmente anarquistas a partir de 1867-68. Y Bakunin, después de 1849, fue condenado a muerte en Rusia. Austria pidió su extradición y en Austria fue condenado a muerte, y no sé por qué extravagancia austríaca, Bakunin estuvo varios meses encadenado a la pared de su calabozo, cuando no había ningún partidario de Bakunin que no tenía ideas, digamos, muy claras de su socialismo, cerca de la fortaleza austríaca. O sea, en una medida, para mí, totalmente absurda. Y después no fue ejecutado Bakunin, sino que la Rusia zarista, pidió su extradición y fue metido en otro calabozo, pero esta vez sin luz, y durante 3 meses, y absolutamente incomunicado. Entonces, evidentemente, para una persona que ya pasó varios meses en 2 países con condenas de muerte, y estando en su propio país, pero ya había sido condenado como emigrado político, se le había quitado, porque era de origen noble, todos sus títulos, todos sus derechos financieros y de ciudadano. Entonces, evidentemente, estaba en una situación psicológica muy, se puede decir, difícil, y entonces
y es un hecho importante para la continuación y las ideas actuales de los marxistas-leninistas, es que el ministro de Interior apareció súbitamente en el calabozo donde estaba Bakunin y le dijo, bueno, tengo una propuesta del zar que le pide una confesión de sus pecados. Y si usted acepta, tendrá derecho a, durante X semanas, usted podrá escribir sus confesiones, evidentemente, en una celda con luz y papel, porque evidentemente no tenía ni papel, nada, sino las tinieblas. Entonces aceptó. Y entonces hay un libro, La Confesión, que se publicó después, en el 22 en Unión Soviética, y después la única, creo, traducciones del 33 en francés. Entonces, a las pocas páginas escribe Bakunin: evidentemente voy a presentar mis pecados, pero son mis pecados. No voy a confesar los pecados ajenos. Eso es cuestión de los demás. No puedo hablar por los demás. Entonces el zar puso una nota, porque puso varias notas, y dijo, pero eso no es una confesión. Y después siguió Bakunin y hay un trozo que es muy interesante, dos. Habría más, pero hay dos que nos interesan, diciendo, bueno, pues estuve en Austria, estuve en Alemania, entre paréntesis, en Alemania dice, pero es alemán, dice, pero son anarquistas. Hay la anarquía entre los dirigentes, la anarquía en sus asambleas, la anarquía en todas partes. Entonces, qué interesante. Y después dice, yo en aquel entonces yo era socialista, pero pensaba en una dictadura socialista. Y dice, pero en el zarismo, finalmente, ¿qué es la diferencia entre la dictadura socialista en que pensaba y la dictadura, en fin, el régimen zarista? Es que la dictadura socialista se dice a los ciudadanos que van a tener su libertad cuando estén maduros, y en el zarismo pues se les dice que ya son libres y que tienen que estar convencidos. Lo que es una manera, es una tomadura de pelo, ni más ni menos, para mostrar al zar que estamos en una dictadura. Pero muchos pseudo-pensadores marxistas dicen, Bakunin aceptaba la dictadura. Y se olvidan de que en aquel momento Bakunin no tenía ninguna idea anarquista. Entonces, pero enseguida vuelvo sobre el tema, porque después, estando el zar, evidentemente tomó el texto de Bakunin y lo devolvió a su calabozo sin luz y se quedó 5 años más. O sea que no sirvió para nada esta confesión para el zar, que no la publicó porque se dijo, era un arma contra los socialistas rusos y es una gran, digamos, suerte que no se hubiera publicado. Pero de hecho no se podía publicar, porque hay un aspecto en que dice que en Alemania, por ejemplo, los funcionarios sirven para hacer funcionar la sociedad. Y dice, pero en Rusia, todos son ladrones. No hay una persona que no sea un ladrón, que no explote a los demás. Es decir, evidentemente el texto era impublicable, inservible para la propaganda zarista. Y Bakunin, que por tanto había estado detenido por los prusianos en 1847,
fue después de 5 años en su calabozo, gracias a su familia, a algunas presiones, porque el zar había cambiado, entonces fue mandado gratuitamente a Siberia para visitar el país. Se quedó como 3 o 4 años y se escapó. Es decir, que entre 1849 y 1861 estaba o en la cárcel o en Siberia, digamos, desterrado. Y después volvió a encontrar a Marx. Luego se escapó en 1861 y fue a ver a Marx en Londres, porque Bakunin tenía a un amigo y ideólogo ruso, Herzen, en Marx, y vio a Marx en 1864, más o menos justo cuando se había creado la Alianza Internacional de Trabajadores, y Marx escribió a Engels, o sea, es una carta personal, y entre paréntesis, en carta personal, Marx utiliza mucho la palabra mierda, Schweiz, pero la utiliza para Bakunin, evidentemente, pero la utiliza para cualquier cosa nefasta o mala, ¿no? O sea, para decir, todo está muy jodido, la situación está muy jodida, pues decía Schweiz. O sea, era un insulto para Bakunin, pero no muy especial. Y entonces, cuando ve a Bakunin después de, para él, 16 años, dice, es una de las pocas personas en quienes, después de 16 años, constato progreso y no retroceso. O sea que Marx podía encontrar en una persona que no apreciaba desde el punto de vista ideológico, podía apreciar sus cualidades. Entonces, por eso habló de desencuentro, porque se habría podido pensar, bueno, Marx, un hombre más de gabinete, que estuvo en el British Museum para estudiar, sacar datos muy importantes para escribir el primer tomo del Capital y pocos de los siguientes. Bakunin, con su experiencia de lucha militar en Dresde en el 1849, su lucha y su resistencia entre el 49 y el 61 para no dejarse atropellar moralmente por sus verdugos, pues se podría decir, habría habido una posibilidad de unir la acción y la reflexión para que el desarrollo del socialismo fuera más eficaz. Bueno, fue un fracaso total. Lo que hay que reconocer en Bakunin es que siempre apreció las capacidades de análisis económico de Marx. Hay una carta que escribe Bakunin a Anselmo Lorenzo en mayo de 1872, que estará en el volumen, en el tomo 5, que es para fines de año. Y entonces Bakunin escribe una carta muy larga, en fin, para mi traducción son como 14 páginas, y escribe pues que Marx tiene muchas cualidades, pero tiene un carácter también deplorable, y entonces hay lo que es digamos, como Marx es considerado por Bakunin a través del análisis de Bakunin. Si Marx tiene un análisis a partir de lo que llama dialéctica, hay que considerar que el propio Marx estuvo en desacuerdo
con sus propios análisis. Por ejemplo, en algunos momentos habla de fases económicas por las que tiene que pasar un país, puesto que según el desarrollo de la burguesía, cuanto más desarrollada esté la burguesía, más posibilidades existen de revolución emancipadora. Para Bakunin hay una evolución muy distinta. Primero, Bakunin hace una descripción de la sociedad completa, con los animales y los hombres, y dice los hombres empiezan a diferenciarse, empiezan a vivir en sociedad, y para poder vivir en sociedad elaboran, para comprender, escapar al miedo, elaboran la visión de una divinidad que puede explicar el mal y el bien. Y dice, pero los representantes de esta divinidad poco a poco se aprovechan de esto y son después sustituidos por los representantes del Estado para que el pueblo, los trabajadores, estén siempre en una especie de infancia y que puedan recibir órdenes que van en beneficio de su propia explotación. Entonces, en Bakunin aparece la palabra tutela. Y la tutela en el lenguaje actual es, si por ejemplo, gente de mi generación ya no es capaz de distinguir, por ejemplo, el color de los billetes de 100, de 10 euros, en la medida en que una persona no reconoce a otra, jurídicamente se le puede imponer una tutela para evitar que justamente caiga, como se dice, bajo la influencia deplorable de algunas personas. Entonces, la tutela es reconocer la inferioridad, la caída entre, digamos, la miseria. Y para Bakunin, la tutela representa la explotación, el obscurantismo religioso, la actitud de los burgueses, de los explotadores, de los empresarios. Considerar a los trabajadores siempre como cretinizados, como esclavos incapaces de reflexionar, y tiene la noción que va con la crítica de la tutela. Dice, los burgueses, o lo que yo llamo actualmente los demócratas capitalistas, hablan de la igualdad. ¿Pero qué es esta igualdad? Es una igualdad política, digamos, de las elecciones. Cada uno tiene derecho a un voto. ¿Pero qué es la igualdad real? Es la igualdad económica, para que no haya ni pobres, ni, digamos, propietarios de fortunas inmensas. La igualdad real es el socialismo, es la abolición de las diferencias, y la primera abolición que hay que hacer es la de la propiedad y la ley de herencia. La ley de herencia permite la transmisión de la fortuna, que es transmitir la desigualdad económica. Entonces dice, los trabajadores siempre deben exigir en un cambio social la igualdad política y económica. Si, eso lo escribe Bakunin, está en el tomo segundo, si un socialista va a ver a los trabajadores, eso lo escribe en agosto de 1868, 69, perdón. Entonces, si un socialista va a decir
tenemos que exigir más libertad conmigo, votando conmigo, para mí van a votar, vais a tener más libertad, etc. Dice, los obreros le tienen que volver la espalda, porque es un impostor, es un canalla. Entonces, es la visión de Bakunin que va, evidentemente, con el análisis del día a día. Para Bakunin, el día a día es la lucha por la destrucción inmediata de la explotación social, o sea, del capitalismo. La visión de Marx, como para la independencia de los polacos tiene que pasar por la revolución en Inglaterra, para Marx, y está en el Manifiesto Comunista ya en 1848, hay que buscar la creación de un partido político entre representantes de obreros y miembros progresistas de la burguesía. Y entonces el análisis de Bakunin es que la burguesía, por definición, quiere imponer la tutela a los trabajadores, es decir, que no se puede confiar en los burgueses, excepto si aceptan la igualdad económica. Entonces, claro, tenemos que abrir nuestros rangos para aceptar a los burgueses que dejan de serlo en la realidad. Y Bakunin, es importante, dice, no combatimos a los hombres, sino a los puestos que tienen, puestos de empresarios, ministros, etc. Ahora, los marxistas-leninistas, con una razón aparente, acusan a Bakunin de ser el creador del terrorismo, y a los anarquistas también. Es una idea que se funda en una interpretación dudosa hasta 1966. Se decía, hay un ruso llamado Gennady Nechayev, que tenía lo que llama un catequismo revolucionario, que consistía en engañar a los burgueses, sobre todo a las mujeres de los burgueses, seducirlas para tener información, y la moral revolucionaria es triunfar, sean cuales sean los medios. Entonces, este texto existe, fue escrito por Gennady Nechayev, y entonces toda la política de Carlos Marx fue de atribuir este texto a Bakunin, y decir, no, fue Bakunin quien. Hay dos interpretaciones de Marx, que según su traductor él mismo está titubeando, o es una redacción única de Bakunin, o es una redacción de Nechayev y Bakunin. Esto se quedó en la duda hasta 1966. ¿Y qué pasa en 1966? Hay un investigador que se llama Michael Confino, que aparentemente es israelí, en la realidad es un búlgaro judío de origen español, por eso se llama Confino. Si fuera un búlgaro, digamos, normal, entre comillas, sería Atanás Atanasov, Georgiev Georgiev, etcétera, etcétera. Lo digo porque soy medio búlgaro sin ver. Bien, entonces, el búlgaro, judío, español, israelí, Michael Confino, encontró
una carta en ruso de Bakunin en 1966, la publicó, la comentó. La carta es de junio de 1870 a Nechayev, y le dice, le habla de usted en ruso, dice: usted es su catequismo de Abrek. Entonces, ¿qué quiere decir Abrek? Es una palabra medio turca, medio chechena, que quiere decir un monje con ideas totalmente absurdas y crueles. Entonces, si Bakunin escribe a Nechayev para decir su catequismo de Abrek, hay una muestra de que hay una diferencia fundamental, pero además dice, pero usted, Nechayev, su sistema, ¿en qué consiste? Usted tiene militantes, tiene partidarios, pero los tiene porque se está dominando, les está infundiendo un medio profundo a su propia autoridad. Pero ¿qué va a pasar? Esta gente, cuando se encuentre detenida por la policía zarista, se va a encontrar frente a gente tan cruel y brutal como usted, y se van a abatir totalmente y le van a traicionar y van a decir absolutamente todo lo que saben. Y fue así. Es decir, que esta carta, que es también kilométrica, me parece que va a tener 40 páginas, seguro, pero es muy comprensible, muy clara, y además reaparece la idea de tutela, que la gente tiene que estar consciente, incluso de un grupo revolucionario, que tiene que haber respeto, tolerancia, etc. Es una especie de descripción de un grupo revolucionario clandestino. O sea, estamos a 1000 kilómetros del terrorismo ciego que pudo existir en el movimiento anarquista, pero que no tiene nada que ver con Bakunin. Hay un texto de Bakunin cuando no era anarquista, o era, digamos, tenía algunos asomos. En 1866 hay un individuo que trata de matar al zar, un individuo solo, y no pudo matar al zar porque justamente estaba solo y no tenía bastante fuerza porque el zar evidentemente tenía su protección, guardias, y entonces fue condenado a la muerte. Y Bakunin dice, bueno, pero esta tentativa era totalmente, digamos, absurda, porque un zar muerto, digamos, tiene como consecuencia que se pone otro zar. Zar muerto, zar puesto, no cambia nada. Y dice, lo que hay que hacer es una revolución social. Y termina diciendo, a pesar de todo, hay que respetar a este hombre, que se llama, entonces, siempre le estropeo el nombre, entonces, creo que se llama Karakozov. Entonces, le tenemos que respetar por su valentía, por su acto y lo que representa, pero no podemos seguir en absoluto su actitud, su táctica. Eso para el lado terrorista que se atribuyó a Bakunin, hasta que Miguel Confino encontró este documento, que visiblemente no ha estado absorbido, asimilado por muchos marxistas-leninistas hasta hoy, en 2023. Por ejemplo, hay un francés, miembro del Partido Comunista francés, que estuvo en España como joven representante para fortalecer el Partido Comunista Español, Jacques Duclos, o sea, de origen catalán, lo que le permitía comprender bien el castellano, a pesar de que toda la
de los catalanes que se creen totalmente distintos de los castellano hablantes, hispanohablantes, pero cada uno comprende al otro al cabo de un mes de vivir en Cataluña, o catalanes que viven en Castilla o en Argentina. Entonces, todo esto, evidentemente me perdí de la idea que tenía. Sí, el Champutiot toma el texto de Marx, que fue editado por la AIT, es decir, por sindicalistas, gracias, en 1873, en que Marx, que se fundaba en su ruso poco desarrollado para acusar a Bakunin de todo, y por ejemplo, toma el ejemplo de un ex bakuninista que se puso a aceptar, a adorar, entre comillas, al ex dictador francés Napoleón III. Conclusión de Marx: todos los bakuninistas son partidarios de Napoleón III. Es decir, una generalización absurda. No es porque un español es bizco y cojo que todos los españoles son vistos y cojos, en fin, es una evidencia. Entonces, en 1968, el Jacques Duclos continúa, como sabe perfectamente que Confino expresó, dijo que los anarquistas y comunistas no tienen nada que ver con el terrorismo y la traición sistemática del socialismo. Y un italiano es catedrático, Vittorio Strada, escribió exactamente lo mismo, con el mismo texto de Marx, como si no hubiera pasado casi 1873, 1868, Strada es más o menos 1970, casi un siglo después, se repite lo que dijo Marx en un texto que, según el biógrafo de Marx, un marxista, Franz Nehring, que escribió además pocos años después de la muerte de Marx una biografía de Marx, pero una biografía crítica, dijo, el texto de Marx, editado en 1873 por la IT, es el más flojo de los textos de Marx. Pero como es un texto muy crítico de Bakunin, sirve a uno. Y esto, digamos, para terminar, la gran diferencia y, digamos, quizá la mayor ayuda de Bakunin a Marx fue durante los últimos años de vida de Marx. Hay una carta que evidentemente Bakunin no pudo mandar a Marx, pero hay una joven rusa, debía tener 34 años, que escribió a Marx. Era una mujer que era de la organización terrorista clandestina que se llama, en fin, en ruso se llama los Narodniki, es decir, la organización de los partidarios del pueblo, o sea, se podría decir el populismo. Ella pidió como hija de la gran aristocracia una cita con un general que era responsable de la represión en no sé qué parte de Rusia, y vino a hablar de cosas muy importantes y personales. Entonces, como una joven mujer de una familia bien considerada, el general aceptó, ella sacó su pistola y bueno, disparó mal. No lo pudo matar, pero lo dejó, le tiró en las caderas y bueno, lo dejó lisiado. Y ella se pudo escapar, estuvo en la cárcel y se escapó
Entonces, y estaba, digamos, con los representantes del marxismo en Rusia, pero empezaba a estar. Entonces manda una carta a Marx diciendo, pero en Rusia, ¿qué tenemos que hacer? Los marxianos, citaría, los marxianos rusos nos dicen que tenemos que esperar hasta la formación de una gran burguesía en Rusia. Pero eso quiere decir que tenemos que esperar 80 o 100 años. Y dice, pero también una mujer muy atrevida. Además, su carta es muy difícil de encontrar. Hay que buscar y buscar, porque la encontré, la publiqué entera por casualidad, evidente. Está en el tomo primero. Y dice, pero tenemos una comunidad, dice, una comuna campesina que tiene capacidades. Entonces, ¿qué opina usted de la situación? Y Marx le responde en 1881, es decir, la carta casi la habría podido escribir Bakunin, o digamos que la influencia subyacente de Bakunin es evidente, y Marx responde, dice, bueno, yo lo que escribí en el Capital solo corresponde a los países desarrollados de Europa occidental, es decir, Francia, Alemania, Inglaterra. Para los otros países es diferente. Y dice, y yo pienso que la comuna campesina rusa sí puede abandonar diferentes influencias, subentendido del poder zarista, podría servir para la revolución y evitar la formación de una burguesía. Es decir, que en esta carta Marx reconoce que las fases económicas sucesivas que él en un momento presentó no son obligatorias, primero, reconoce que su análisis económico no vale para todos los países y también reconoce que el campesinado puede tener una visión y en las críticas que Marx hace de Bakunin en su libro, Bakunin, claro, dice los campesinos, trabajadores del campo, tienen mucha posibilidad, dice asine, o sea, burro en latín, cómo los campesinos van a tener una capacidad revolucionaria. Es decir, que a través de esta carta de esta mujer que se llama Vera Zasulich, y que es muy conocida porque escribió Marx y porque Marx le respondió, es casi una de las pocas rusas, pocos ciudadanos rusos que tuvieron una correspondencia importante con Marx. Al final Marx, sin reconocerlo, no reconoció nunca influencias de nadie, excepto de los capitalistas, Ricardo y otros, pero de Proudhon nunca, de otros nunca, y de Bakunin no existió. Entonces es interesante de que Marx pudo pensar que los campesinos y que Rusia podía seguir otra visión. Bueno, nada más, y como dije ayer, podemos empezar un diálogo y podéis insultar, criticar, no hay ningún problema.